Bienvenido, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy estamos con el doctor Ignacio Martínez Caballero. Él es jefe de sección de cirugía neuroortopédica del Hospital Niño Jesús. Esto suena muy bien, suena a niño y eso siempre es muy entrañable. Enseguida vamos a estar con él, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado El médico de los pasos pequeños. Nacido en Madrid en 1962, con alma de fuego y manos de paz. Hijo de Lázaro, firme, profundo, y de Conchita, dulzura del mundo. Sobrino de Pedro, el médico, la vocación le vino como herencia, pero también como destino. Estudió entre libros y cielos lejanos, Minnesota, Londres, Oswestry, lugares donde el saber moldea las manos. Pero su templo está en casa, en el Hospital Niño Jesús, donde la vida tiembla y los huesos torcidos piden quien los entienda. Es especialista en mover lo que duele, en enderezar sueños que el cuerpo no puede. Niños de lucha con parálisis callada le deben sus pasos, su espalda alzada. Aplaude sus logros como goles cantados. Lleva en la sangre la fe de los colchoneros obstinados. Sabe que perder también es camino y que levantarse da más destino. Su risa es un puente, su trato un consuelo. Con cada familia toca el mismo cielo. El humor le acompaña como otra herramienta, como si el Señor guiara su imprenta. No opera con manos, opera con amor. Y cada victoria la ofrece al Creador. Rosario, su musa, dermatóloga fiel, compañera de ruta, de vida y de piel. Y en María y en Nacho, sus hijos de ciencia, germina su huella, su humilde excelencia. Este doctor no presume de hazañas, pero en cada niño que corre o que abraza hay un poco de él, de su fe, de su empeño. El médico de los pasos, el médico de los sueños. Bienvenido, doctor Ignacio Martínez Caballero. Muchas gracias por traerme aquí y poder disfrutar contigo de esta horita corta. Bueno, seguro que vamos a disfrutar todos mucho porque yo ya en el momento que hablamos de niños, pues es que tú sabes que además a mí especialmente me trae algo muy entrañable, ¿no? Porque cuando nos conocimos, recuerdo que empezamos rápidamente a hablar de lo que son la parálisis cerebral infantil y ya surgió algo que yo te comenté que llevaba tiempo haciendo y tú me dijiste, pues Adolfo, yo en eso también estoy. Y ahora estamos los dos juntos en eso, que es hacer ciertas terapias con animales, con caballos en este caso, y niños pues con parálisis cerebral infantil, ¿no? Eso yo creo que nos ha unido a un camino juntos, ¿no? Donde a través de tus niños y a través de buscar dónde hacer estas terapias, pues hacemos esto. Entonces para mí esto ya es súper entrañable tenerte aquí y bueno, y te doy muchísimas las gracias de que vengas a este programa, que lo vamos a disfrutar los espectadores y yo muchísimo. Bueno, naces en Madrid en el año 1962. Lázaro y Conchita, tú dices que tu padre era como bastante duro, ¿no? Dentro, o sea, y Conchita era todo lo contrario, era como el yin y el yang, ¿no? Así es, bueno, era la lucha de un equilibrio entre Jano, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Yo creo que muchas familias en España han sido así durante los años 60 y en parte el padre era la persona dura que traía el dinero a casa y la madre vertebraba lo que era la familia, les cuidaba y bueno, ordenaba un poco todo lo que era el quehacer académico y demás. Pero vamos, yo creo que la mayoría de la gente de mi edad en general está contenta con la situación familiar que ha vivido y con altos y bajos, porque en la vida son altos y bajos, pero es convivir con una familia numerosa, con un rol de padre y madre que ahora es menos común y pues se ha sobrevivido bien, luego tan malo no sería. No, está clarísimo que no. Oye, Nacho, ¿cuántos hermanos?
Pues somos 5, pero falleció un hermano a los 43 de una arritmia. Fue durísimo para nosotros, además con 3 hijos. Siempre le recordamos, como mis padres, que ya también han fallecido. Pero teníamos siempre el rol de la familia numerosa, algo que ahora pues, no se da tan frecuentemente. Sí. Oye, ¿qué Madrid recuerdas tú de los años 70, que son un poco tus años? Pues el Madrid del colegio al que iba, vivía, aun siendo atlético, vivía al lado del Bernabéu y era una zona, lo es, privilegiada. Y en el colegio, pues yo el recuerdo de los patios, sobre todo los viernes por la tarde, que era para mí el día de la felicidad. Veía siempre el lunes lejos y te daba la ocasión de practicar deporte en el patio con los amigos, jugando al fútbol, las tardes interminables que hasta bueno, nos echaban del colegio ya cuando era muy de noche. Y esas actividades la verdad es que marcaron un poco lo que es el gozar el deporte. Y luego Madrid lo he vivido como una ciudad que es parte de mí. Desde ir con mi padre al Rastro, al Museo del Prado, al Retiro. Íbamos al Retiro cuando aquí me voy a decir que luego iba a trabajar justo enfrente, a ver al elefante, me parece que le llamaban Perico, y a los osos polares y los mandriles que estaban en la Casa de Fieras. Curiosamente ahora donde están el equipo rector del colegio, de manera irónica han puesto el letrerito de Casa de Fieras, simulando lo que es el Retiro. Pero bueno, es un guiño a los vecinos de al lado. Y Nacho, tenemos aquí a tus compañeros. Sí, San Agustín. Sí, tengo muy buenos recuerdos del colegio. Yo, personalmente, estas películas que a veces se sacan sobre la educación en los colegios religiosos, pues eso era pues, una simulación in vitro de lo que es la sociedad después. Cada uno con su manera de ser, con su manera de entender la vida y bueno, intentando buscar sinergias entre nosotros, amistades y complicidades. Y son muy buenos recuerdos. En general, yo tengo en la memoria pues, algunos profesores que te marcan un poco. Yo siempre, a la hora de escoger un camino, te fijas en los mentores que has tenido de pequeños, porque para ti son un faro, ¿no? Entonces tengo algunos profesores y algunos sacerdotes que en su momento, el padre Morales, padre Santos Medino, el padre Torres, que normalmente tenían sentido del humor y eso me agradaba. Sí, es verdad que entonces es cierto que los profesores, decían, es que los curas, no, pero tenían a veces un sentido del humor bastante... Sí, mucha retranca. Sí, mucha retranca. Ese humor... Eran los tiempos de la codorniz también. Sí, también es verdad. Como era el humor más inteligente para el lector más agudo o algo así. Y bueno, pues claro, no había tantos medios, tanto TikTok como ahora, o tanto Twitter, y entonces se echaba de la imaginación para la hora de expresar ideas y expresar también un poco creencias o comportamientos o visiones de la vida, pues, o incluso enfoques de las amistades. Era pues, una corriente de agudez que ahora no se tiene. Y este tipo de colegios, a mí también me pasó, yo fui al colegio Obispo Perelló, es un tipo de colegios que luego, creo que nos has pasado también una foto, que mantienes, ¿verdad? Yo también cuando cumplimos 25 años, pues quedamos todos y además, yo no sé si te pasa a ti con los compañeros, que ahora a ver si vemos la foto donde estáis, que nosotros también volvimos al colegio, me acuerdo, además todos bastante bien posicionados, ¿no? Profesionalmente hablando. Sí, desde luego no nos podemos quejar, pero también hay que admitir que la vida no es solo éxitos, pues algunos pues han tenido altos y bajos y de alguna manera pues intentamos compenetrarnos o ayudar al que si podemos, está en una peor situación. Hay que estar abierta a que la situación puede ser buena o mala o regular y vivirlo como que la vida es eso. Pero en general nos sentimos a gusto con la vida que nos ha tocado vivir y con la situación que hemos alcanzado. No sé si nos podéis poner esa foto que están sentados, que me hace mucha gracia porque es el antes y el después, pero después de ¿cuántos años? Pues fácil 40 y tantos, porque bueno, pues estamos rozando los 60 y ahí, bueno, yo salgo ahí con mi amigo Luis Porras. Por un momento creí que el profesor nos iba a tirar una tiza porque se había dado la vuelta y estaba hablando conmigo ahí pegado a la ventana. Oye, la chica no era alumna, ¿no? Esto vinieron el último año, porque se hizo el mixto del colegio en el último año, preparando la universidad. Sí, era el BUP y el COU. Estaba la EGB, el otro día me parece que siempre hay un guiño a aquellos que hicimos la EGB, ¿no? Sí.
y felicitamos las fiestas. Y era la época en la que por primera vez se hizo mixto el COU, que era el curso de preparación, curso de orientación universitaria. ¿Salisteis muchos médicos del COU? Pues poquitos. Yo creo que pues un 5%, un 10%. Medicina la verdad es que estaba bien valorada, pero como siempre ha sido duro acceder, y además, aunque era una profesión respetada, no era de las más solicitadas. Estudias, sé que tienes un tío, que lo he dicho en el Sí, programa, mi tío ¿no? Pedro. No sé si marcó un poco el que... Totalmente, porque siempre buscamos referencias en la vida y mi tío Pedro fue una referencia. Es ginecólogo, bueno, ya no ejerce, y siempre mi madre le solicitaba ayuda cuando había alguna duda o algún pequeño percance sanitario. Y la verdad es que muchas veces decimos que era como una compañía privada de sanidad. En vez de Pedro le llamamos Pedritas, ¿no? Y la verdad es que el ver los libros que tenía, el comentar alguna cosa con él, pues me abrió el apetito por esto. O sea, que te decides rápidamente para las ciencias, entiendo yo, ¿no? Sí, me gustaba mucho la biología y ciencias siempre, y también me ha gustado mucho el deporte, y entendía que, por ejemplo, el tema de la salud y el deporte, que van tan relacionadas, pues la traumatología, en el fondo de la cirugía ortopédica, es tratar el aparato locomotor y optimizar su funcionamiento, reparar sus lesiones, y me fascinaba. ¿Qué eras de...? Sobre todo corría. Yo siempre he sido un corredor en el colegio. Me acuerdo que el profesor de gimnasia, Don, porque antes se decía Don Valeriano, decía que había dado una vuelta a menos cuando me tomaba los tiempos. Y yo le insistía que no, que había dado las 7 vueltas de rigor y que eso era y luego pues me iba al patio a entrenar por las tardes, corriendo. Es una pena que no tuviésemos pista de atletismo, pero no se puede tener todo en la vida. No era el colegio de los jesuitas o el recuerdo, vaya. Y entonces teníamos un campo de fútbol a vueltas por él. ¿Fútbol? Pues no era malo, pero tampoco era Griezmann. O sea, a mí Oye, precisamente... cuando has dicho Griezmann y no has dicho no sé, Ronaldo, por algo será, ¿no? Yo respeto mucho al Real Madrid, quiero mucho a mis amigos que son del Real Madrid, pero ser del Atleti, eso es otra historia, un enfoque totalmente diferente. Y bueno, curiosamente... Esa foto ya le gustaría a muchos, nos gustaría a muchos del Atleti, porque yo sí, bueno, sí, he de decir que Juanfran, bueno, nos conocimos porque me acudió una vez a urgencias su hijo, Oliver, y estamos pendientes de unas pruebas para saber si tenía una infección en la cadera, lo llamamos artritis séptica, tenía 1 año. Oliver, y entonces justo me tenía que ir, yo libraba el turno y me dijo, Juan, si no te importa, si esto se confirma, ¿lo operas tú? Digo, vale, no tengo ningún problema. Entonces mi compañero que estaba de guardia, Javier, que le mando un saludo, me dice, vamos a ver, machote, que me has dejado aquí este pastelito. Digo, no te preocupes, Javier, que voy yo. Y bueno, gracias a Dios salió bien, después de estar ingresado con antibióticos en vena durante un tiempecito. Y la verdad es que nos apreciamos mucho. Me acuerdo que estando Oliver todavía ingresado, se presentó con una camiseta del Atleti que había jugado un partido en Pamplona, y vinieron mis hijos y dimos de ahí la camiseta con la que jugué ayer. Y mis hijos alucinados. Entonces, perdonar que está sudada, no nos importa. La cogemos con cariño, aunque esté sudada. No, de hecho, bueno, mi mujer cuando llegó a casa la lavo porque menuda es, pero vamos, que el entusiasmo con el que recibimos la camiseta sudada de Juanfran, pues nos llamó, vamos, nos encantó. Y esto es precisamente hablando del tema, en la final que jugamos en el Bernabéu, en la Copa del Rey. Si alguien quiere preguntar la definición de felicidad, pues la cara de mi hijo y mi hija. Ahí la tenemos. Sí. Cuando ganamos en aquella histórica final. Luego mi hijo me acompañó a Lisboa y eso fue... Eso, bueno, todavía recuerdo cuando nos reunimos unos cuantos padres con hijos de edades de 7, 8 años, todos llorando, todos los padres mesando las cabecitas de los pequeños, esperando el metro para ir al aeropuerto. Pero bueno, la vida es eso, ¿no? A sabores agridulces. Claro, claro. Si no, estaríamos permanentemente en la Lalandia, como suelo decir yo. Pero de vez en cuando dices, ¿qué es la felicidad? Pues esa es la cara de mi hijo y la de mi hija, claro. Y Nacho, ¿y empiezas a estudiar medicina? ¿Te vas a la Autónoma? Sí. ¿Eliges la Autónoma
por algo en concreto? Bueno, por el ahí prestigio... había, el prestigio Alcalá de Henares, ¿no? Eran las tres que había. Bueno, el prestigio que tenía era evidente. Uno tiene que optar siempre a lo más alto. Y en el caso que nos ocupa, la universidad, para mí pues me marcó mucho. He de decir que tengo una guardia pretoriana de amigos que nunca nos hemos fallado. Y estoy muy agradecido a los profesores con los que trabajé, que me enseñaron, al profesor Martínez, Reynoso, que ahora su hijo es buen amigo mío, es jefe de anestesia en La Paz. Y bueno, pues curiosamente en la universidad, yo la verdad es que no vivía muy lejos, pero me quedaba en la biblioteca y hacía tertulias con mis compañeros de provincias, porque el arte de la tertulia hay que conservarlo. Dicen que viene bien para lentecer el feroz avance del Alzheimer, además de aprender idiomas, o intentarlo al menos. Y entonces teníamos unas tertulias con compañeros de Murcia, de Canarias, que ahora pues, están trabajando en hospitales cercanos y seguimos en contacto todos. Pero aquellas tertulias con mis compañeros de provincias eran divertidísimas, divertidísimas. Eres uno de los pocos médicos que he entrevistado que yo no sé por qué dominas tanto el latín. Te he escuchado muchas frases que me dices. Bueno, es que esa es una buena historia, porque yo intento conjugar lo que es el pasado y la cultura en latín. A mí el latín me ha fascinado. De hecho, hay algunas canciones que en inglés, el Regina Coeli, el Panelingua. Uy, eso te unen al pasado. Yo estoy siempre pensando en el futuro, pero saber que vienes de una cultura milenaria te da solidez. Te da solidez y además te imprime respeto a tu pasado. Y luego, hablando del deporte, siempre me ha llamado la atención que los equipos ingleses todos tienen moto en latín. O sea, el moto es una especie de eslogan de vida y tal. Y todos tienen una frasecita en latín que intenta definirles. Por ejemplo, el Tottenham me parece que es atreverse a hacer o algo así. Hay algunos otros equipos que la excelencia es lo mínimo que debes conseguir. No me acuerdo exactamente de las frases en latín, pero vamos, los atléticos, me acuerdo que en el vestuario, una vez que tuve la oportunidad de salir por el túnel de vestuarios del Calderón, tenían un ad astra per aspera, a las estrellas por la vía dura. No sé, me parece que mirar al pasado, la historia me encanta, pero ya si conectas con el latín, bueno, es la repanocha. Yo creo que los que estamos viviendo este presente, que nos vamos a ir en 2 telediarios, hacerle un guiño al pasado te da solidez existencial. Haces medicina en la Autónoma. Sí. Sé que viajas, habíamos hablado a Londres, a Minnesota, ¿no? Hice la residencia en La Paz, tengo que decir que tengo en La Paz? Sí, muy buen recuerdo también de mis compañeros, de Enrique Gil. Porque eliges traumatología, ¿no? Sí, sí, por la conexión con el deporte, básicamente. Y bueno, el profesor Monuera en su momento también, otros, el doctor Miranda, bueno, es que me quedaría... Muchos compañeros ya no están, pero hace poco vi el doctor Mauleón, que para mí era una leyenda viviente, y organicé una especie de mesa redonda de la Sociedad Madrileña del Hospital, y cuando le vi, porque vive al lado, y se lo chivaron, pues me dio un subidón, porque ver a gente que he querido tanto y que me han enseñado, yo creo que hay que respetar a los mentores y reconocerles su papel, y sobre todo a aquellos mentores con los que hemos estado cómodos. Creo que a mi hijo le dijeron el otro día, una compañera dermatóloga, está estudiando medicina en la Universidad de Alcalá, y entonces en el Ramón y Cajal le dijo una dermatóloga: Nacho, el médico tiene que ser honesto, humilde y tener sentido del humor, esas 3 H's. Y Mauleón siempre tenía un sentido del humor, que un poco como hemos dicho antes de la codorniz, el humor más audaz para el lector más inteligente. En la actualidad yo creo que eso se va al chiste fácil. Y agudizar el ingenio en una buena tertulia con un mentor, yo creo que uno disfruta con lo que ve, y si además disfruta divirtiéndose, se agarra mejor dentro de ti. Yo creo que en La Paz tuve esa gente. ¿Y la salida al extranjero, qué fue después de...? La salida al extranjero, pues lo hemos estado comentando antes, Adolfo. Yo creo que España es un país de gente que quijotesca, puede que cada vez quedemos menos, pero yo creo que vendrán más. Vendrán más porque está en nuestros genes. De ahí la conquista de América, el tirar para adelante, bueno, algunos deportistas como Rafa Nadal. Entonces eso es lo que nos distingue. Entonces yo creo que lo mejor que tenemos dentro es buscar fuera, y decidí nada más incorporarme al Niño Jesús,
Tengo que dar las gracias a los que me aceptaron, al doctor Epeldegui, al doctor Ollero, que estaba en su momento de gerente, y a mis compañeros, por supuesto. Vi el hueco que había en la parálisis cerebral. Es una especialidad o una parte de nuestra especialidad que se dedica a resolver los problemas locomotores de los niños que tienen lesiones cerebrales. Pero resulta que si tienes un coche al que necesitas ponerle bien las ruedas, pues es mejor que tengas las ruedas en su sitio para empezar a andar. Ya habrá algo que a nivel de electricidad les ayude. Y entonces, curiosamente, la gente me dice, ¿cómo te dedicas a la parálisis cerebral? Pues fue por una revisión bibliográfica que tuvo que preparar una sesión, que tuve una serie de O's encadenados como los pases de los toreros, y descubrí que había una persona de Estados Unidos, Jim Gates, al que le tengo un cariño impresionante, por buen profesional, por buena persona y por inteligente. Y entonces vi que hacía una serie de nuevos procedimientos que me dejaron anonadado. Cirugía a multinivel, que en una sesión quirúrgica, una sola sesión quirúrgica, puedes arreglar caderas, rodillas, pies, con 2 equipos de cirujanos. El uso del laboratorio de análisis de movimiento para, con computadores, descifrar qué es lo que le ocurre al niño y luego medir los resultados, era algo totalmente nuevo. Y entonces dije, pues allá voy. Luego, pues el espíritu de Hernán Cortés. Yo me podía haber quedado en el hospital sin moverme, pero es las ganas de conocer, de ver, de mejorar, lo que distingue las personas que buscan ser excelentes. Y aparte de ese cambio a la parálisis cerebral infantil que haces, Ignacio, el cambio a niños. Bueno, ya venía de La Paz. Tengo que reconocer que, bueno, hay que una lista de agradecimientos. El doctor Olsen, el doctor Cimarra en su momento, profesor Martínez, también, que estuvo allí. Es un mundo diferente. Yo venía en La Paz de tratar a adultos con mucha frecuencia, pero vi que ortopedia infantil es que tiene muchísimas ventajas. Tiene también sus complejidades. Debes tratar también familias, o por lo menos informarles, que las familias no siempre son un marco estable, pero bueno, tienes que adaptarte. Pero la ventaja de tratar a los niños, cuentas con la biología, que está a tu favor para que se curen, y con el potencial de remodelación. Tienes que saber el futuro que les espera, que tus decisiones pueden tener trascendencias, y tienes que jugar con las estrategias del crecimiento de los niños para enderezarles. Es un campo totalmente diferente y da más pie al humor, al enfocarlo de una vida menos pesimista. En fin, todo yo creo que empujaba a ser pues más niño. Más niño, volver un poco a tus inicios. Estamos en un momento buenísimo porque vamos a entrar a la vuelta de publicidad con los niños, con la parálisis cerebral infantil, que es todo un campo interesantísimo y realmente cada vez más conocido, pero que todavía queda mucho. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y una recomendación. El embarazo y el parto, deportes de impacto y la obesidad y la menopausia contribuyen al debilitamiento del suelo pélvico, provocando en las mujeres escapes urinarios, pesadez vaginal y dolor durante las relaciones sexuales. En ARI, el Instituto de Salud Osteoarticular, saben que mejorar esta zona que sostiene los órganos de la pelvis, como la vejiga, el recto y el útero, no depende solo de hacer ejercicios. Por eso realizan una historia clínica detallada de cada paciente para personalizar el tratamiento según sus síntomas, actividad física y genética, con resultados muy positivos. Así que confía en ARI, institutoari.com. Y ahora sí, vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Ignacio Martínez Caballero, pero antes les quería hablar de esto, del glucómetro sin pinchazos. Fíjense, a veces me gusta enseñar esto otro,
que es lo que normalmente una persona con diabetes tipo 2, prediabetes, pues utiliza para medirse la glucosa. Se basa en un pinchazo, en la yema del dedo, una tirita, colocarla y ver la glucosa que tienes. ¿Qué suele ocurrir con esto? Bueno, en primer lugar, que duele. Es un pinchazo. En segundo lugar, que hay veces que es incómodo, incluso hasta que salga la sangre, hay que calentar el dedo. Bueno, no se puede hacer en cualquier sitio. Nos queda pues la yema un poco entumecida. Todo esto hace que no nos midamos lo suficientemente la glucosa como es necesario. ¿Por qué es necesario medirlo más de una vez al día? Porque la glucosa va variando durante el día. Lo mismo si has comido, si has hecho deporte, y tenemos que ver que los niveles estén correctos. Unos niveles correctos de glucosa no dan ningún problema. El tema está, o el problema está, cuando empezamos a tener una glucosa alta, picos arriba y abajo, que es lo que empieza a dañar sobre todo nuestras arterias, las más pequeñitas, las de la vista, las del riñón, las del corazón. Empieza a provocar unos problemas que además llega un momento que son irreversibles. Con lo cual vamos a medir la glucosa, sin pinchazos, sin dolor, con un glucómetro como este. Simplemente es colocarlo, damos un botoncito y en unos segundos en nuestro móvil vamos a tener la cantidad de glucosa que tenemos en ese momento. Vamos a poderlo medir varias veces, va a poderlo ver el médico, va a poderlo ver incluso algún familiar, si tenemos una persona mayor y queremos verlo. Así que, de veras, controlemos la glucosa igual que controlamos la tensión, controlémosla porque una diabetes bien cuidada no hay problema. Y además hay gente, un 50% de la población, que es diabético y no lo sabe. Eso es casi peor, porque no pone medios, porque se lo encuentra a lo mejor con una retinopatía, ¿no? Así que glucómetro de Protege tu Vida, sin pinchazos, sin dolor. Tenéis un teléfono, podéis llamar ahora, quedará la llamada registrada y os llamamos y os explicamos todo, para que realmente medirse la glucosa no conlleve ningún dolor y ningún problema. Bueno, y seguimos con el doctor Ignacio Martínez Caballero. Nos hemos quedado en un momento crucial. Nos hemos puesto a hablar de niños, que nos encanta, de parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil es una parálisis que ocurre en el cerebro y que afecta, digamos, al aparato locomotor, ¿no? ¿Por qué suele ocurrir esta parálisis cerebral infantil, doctor? La mayoría de las veces siempre se ha identificado con problemas obstétricos, pero se está viendo que cerca de un 30% hay algo genético detrás, o sea que hay una predisposición, las cartas están marcadas, pero sigue siendo las dificultades periparto las relacionadas con la mayor parte de los problemas. Entonces hay que reconocer que hay que tener una mente abierta porque no solamente son los problemas obstétricos, sino a veces una infección en el periodo neonatal, cualquier lesión en los primeros 2 años de vida en el sistema nervioso central o en el cerebro, tiene repercusión luego en el aparato locomotor porque el cerebro es como la torre de control de un aeropuerto. Entonces, si no funciona, los músculos funcionan, se monta un atasco como el del apagón. Los músculos empiezan a moverse más de un lado que de otro, no se estiran, tienden a cortarse y el acortamiento de esos músculos durante el crecimiento, porque primero crece el hueso y luego el músculo, se queda cortado porque no se mueve. Al quedarse acortado se producen contracturas y esas contracturas determinan una pérdida de función y una alteración de la postura. Entonces entiendo que aparte de lo que es, bueno, que en un parto el niño se ha quedado sin oxígeno, que es muy típico de lo que se comenta, que había una parálisis, que ya se ve rápidamente, ¿no? Porque claro, al parto ha sido un poco complicado. También se puede dar en los años de bebé, ¿no? Puede ocurrir cualquier... hasta los 2 años, luego algunos trabajos hablan de que hasta los 5. En el fondo hay que pensar que si es antes de los 2 años, pues las lesiones son más severas porque no ha habido circuito de aprendizaje a la hora de caminar, las lesiones no han permitido recibir el input de aprender y sin embargo aquellos que han podido caminar antes, si tienen una lesión, depende del tamaño de la lesión y de la afectación, del grado de afectación, pero por lo menos tienen la experiencia de haber andado. Entonces, por eso se dice que 2 años y algunos lo llevan hasta los 5. Lo importante es que existe una lesión neurológica que se traduce en una falta de control del movimiento y que tiende con el crecimiento a empeorar. Lo que pasa es que también es cierto que está asociado, que eso es lo más también importante, hay que decir, alteraciones cognitivos conductuales a veces, problemas sensoriales, problemas de epilepsia, pero sin embargo conozco pacientes que con parálisis cerebral, bueno, yo paso la consulta en inglés con ellos, a modo de reto. Me acuerdo de Bruno, por ejemplo, no sé si su madre nos estará viendo, ya le avisaré para que lo haga, pero es impresionante verle en una silla de ruedas con sus dificultades motoras, pero lo hemos conseguido poner de pie con una cirugía mini-invasiva que está bastante bien y parece, por decirlo de alguna manera, una meta corta. No, no lo es.
Poner de pie a un paciente, mis residentes muchas veces me dicen, pero si no anda, pero es que poner de pie es importante para las transferencias, para que salga de la silla y se le pueda poner en la cama. Estamos operando o previniendo el dolor de espalda de los padres, porque en un momento dado será más fácil trasladarle. Y los tiempos soplan a favor de que existan trajes robotizados que permitan que el niño se desplace moviendo rodillas y cadera de una manera armónica y similar a la normal. O sea que hay que luchar por posicionar todos los segmentos anatómicos de manera adecuada, no dejarlo en la silla y ya está. O sea, no siempre, bueno, o realmente, bueno, aquí, mira. Sí, este es uno de los esqueletos que estamos... bueno, el principal... Eso es un exoesqueleto, sí, ¿no? Eso es un esqueleto pediátrico que lo ha hecho la empresa española Marsi Bionis, que yo creo que es desde luego el primero en Europa, y consta de un marco, tiene unos motores en cadera, rodilla y también un posicionamiento en el tronco, y los fisios que están detrás está especialmente diseñado en pacientes que están bastante afectados. Suelen ser pacientes que están en silla de ruedas, y lo que se está viendo con los estudios que se han realizado es que los niños, aparte de que tienen menos contracturas, conectan mejor con el entorno, precisamente al habilitar una mejor postura, participan mejor de lo que es sus alrededores, y lo alucinante es que a nivel cognitivo parecen otros. Aparte de que tengan la sensación de que están en una atracción divertida, porque se sienten protagonistas de un manejo fisioterapéutico lúdico, el músculo cambia, su comportamiento, la elasticidad. Yo creo que notamos que a nivel un poco más casi histológico, por decirlo de alguna manera, la regulación muscular es más normal. Y esto se hace precisamente en pacientes que hasta hace nada se quedaban en la silla de ruedas y ya está. Es que, Nacho, yo lo estoy viendo así y es que les cambia la vida. Sí, desde luego, esto lo que te pueden decir son mis compañeras Claudia y Cristina, que son las que más trabajan con ellos, lo han demostrado en una serie de estudios de casos clínicos. Los padres luego hay que ver esto hay que ser honestos, al que le va bien, a por ello. Y si luego se descarta porque tiene unas contracturas importantes o porque el niño no disfruta o tiene una alteración cognitiva o conductual importante, pues es mejor descartarlo. Pero al que se engancha, desde luego lo agradece. Y las fisioterapeutas hay que reconocer que esto no es un dispositivo y dices, ya está, el dispositivo, no, hay que saber utilizarlo. Entonces el secreto de los exoesqueletos es que existan profesionales que sepan de una manera creativa sacar lo mejor de esta herramienta que tienen para potenciar el desarrollo cognitivo-conductual y que la alineación de los músculos y las articulaciones sea correcta. O sea que es una labor de artesanía combinada con tecnología y luego de pensar y de analizar, de evaluar y de restablecer nuevas estrategias siempre que permitan, y adaptadas a cada niño, obtener nuevos objetivos. O sea, es un mundo que parece que es como mecánico, pero no, es yo creo que artesanal por lo creativo. Y cada parálisis cerebral infantil es un mundo, o sea, no hay dos niños iguales, ¿verdad? Y ahí hay que hacer, entiendo yo, un estudio de a cada niño qué le ha afectado exactamente, y, o sea, es como un plan, ¿no? Como efectivamente, se supone, normalmente tienes patrones de habilidades funcionales que establecemos una serie de cajones en los que metemos al paciente por su habilidad funcional, es este tipo. Y a partir de ahí se desarrollan unas metas a medio, corto y largo plazo, porque durante el crecimiento las vas a vivir, se repiten una y otra vez. O sea que estratificar los pacientes por severidad es importante para desarrollar luego estrategias acordes a cada uno de ellos. Pero no hay que olvidar que cuando cada paciente es un mundo, también existen aspectos psicológicos. Y hay que cuidar los aspectos psicológicos también, los familiares, los sociales. Es un conjunto. Y más allá de lo que es lo mecánico, la psicología es muy, muy importante. Y establecer estrategias comunes de participación entre todos para sacar adelante lo mejor que tiene cada paciente dentro y optimizar el tratamiento está, se podría decir, individualizado. Está la palabra inglesa tailorizado, customizado. Bueno, vienen a reflejar lo mismo. Personalizado. Y tratar de manera personal a cada paciente es la base de la medicina, no de la inteligencia artificial. Y para eso está la intuición. La
intuición y recibir información de todos los compañeros que lo tratan. La intuición al final es un cúmulo de experiencia, ¿no? Entiendo. Sí, yo siempre digo que con la edad cada vez ves peor, oyes peor, pero el olfato se agudiza y hueles por donde van los tiros enseguida. Claro. Aquí tenemos una persona que no es un niño, pero es una persona que se dedica, ¿no? Tiene una... Bueno, esta persona para mí es muy importante, le mando también un saludo a ella. Esta paciente la operé en su momento porque, claro, está bien cumplir años, la alternativa a no hacerlo es peor. Hombre. Y en el caso que nos ocupa, pues llevamos unidos pues, mucho tiempo, porque ahora es la presidenta de Convives con Espasticidad. Es una asociación que lo que hace es intentar concienciar a la sociedad de las limitaciones que tienen estos pacientes para que en la vida adulta se les facilite su desarrollo personal y profesional. Y esta persona se llama Claudia Teclen y dentro de sus ideas e iniciativas creativas está el hecho de haber creado escuelas de afrontamiento. Y en ellas los pacientes expertos iluminan un poco, guían a otros pacientes que tienen dudas, las familias expertas iluminan y guían a otras familias que también tienen dudas. Y siempre he dicho, yo creo que a los pacientes hay que potenciar la relación con las asociaciones de pacientes, formarles, dar también nuestro punto de vista, ofrecerles una guía a lo largo de su vida. Y siempre he dicho que el paciente experto es como cuando uno se compra un coche. Si yo voy a un concesionario, pues no voy a dar publicidad, pero X, y le pregunta a un comercial, pues ¿qué te va a decir? Que se lo compre. Lo que tienes que hacer es preguntar al usuario de esa marca X que qué tal le ha ido. Claro. Y entonces la gente se fía más de aquella persona que como usuario ha utilizado ese coche. Entonces, si un paciente acude a un paciente experto, el mensaje se vende más. Mucho más. Háblame un poquito del Hospital Niño Jesús, porque por aquí hemos pasado también por este programa a tu amigo o compañero Nacho García Recuero, maxilofacial también del Niño Jesús, y nos habló del hospital. Yo que he estado en el hospital y lo he disfrutado porque lo he visto, cuéntanos qué haces diferente, porque sé que hay otros en Barcelona y tal. Cuéntanos un poquito cómo es este tipo de hospitales. Yo tengo la suerte de trabajar en el Hospital del Niño Jesús porque una vez más juntamos la tradición con el presente y con el futuro. Es el primer hospital pediátrico de España, se fundó en 1877. El primer director fue el padre de Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura. Llevamos, en el siglo XX tuvimos 5 premios Nobel, ya ha pasado 25 años. Han pasado 25 años de esto y me parece que no tenemos ninguno. Yo creo que en el siglo pasado, los primeros 25 años tuvimos ya 3. Y hemos pasado un cuarto de siglo y España no tiene premios Nobel. O sea que habrá que hacer algo al respecto, pienso yo. Entonces el caso es que nuestro hospital tuvo como primer director a Mariano Benavente, que decía aquello que medicina sencilla y amor materno cuidan a un niño enfermo. Y a partir de ahí viene fundado por la duquesa de Santoña, se creó la Lotería del Niño para financiar, que es la del 5 de enero, para financiar la construcción del hospital. Y luego ha habido distintas épocas, pero en la actualidad, cuando he estado en alguna ocasión en Londres, hay una serie de hospitales con solera, que llevan más de 100 años, el hospital va a hacer 150 años en 2 años, saben conjugar el pasado con el futuro. Y, por ejemplo, en Londres, el Great Ormond Street, hay partes que parecen una nave espacial. Yo creo que el reto que tiene nuestro hospital, partiendo de esa tradición y de esa historia, afrontar el futuro con innovación, creatividad y siempre con trabajo serio. Bueno, aquí tenemos... Sí, esta es una foto en la que la presidenta de la comunidad acudió a nuestro centro para dar el pistoletazo de salida de unos estudios con exoesqueletos con respecto a la fisioterapia convencional, y existen avances significativos. Tampoco se puede decir que esto es Lourdes ni Fátima, pero es avanzar y mejorar, y eso se ha demostrado. Y tuvimos la oportunidad de iniciar el estudio y el pistoletazo de salida lo dio ella. Es un estudio multicéntrico con varios hospitales de Madrid implicados, Gregorio Marañón, 12 de octubre, La Paz y nosotros. Y bueno, estuvo muy cercana y agradable, la verdad. Oye, Nacho, y cuando tú tratas a un niño, evidentemente depende de las edades, claro, no es lo mismo que el que tiene 3, 4,
que el que tiene 15, porque estáis con ellos hasta los... 18. Hasta los 18. Este es un problema que aprovecho Claro, la oportunidad para hablar de él. Porque es verdad, o sea, se me acaba de ocurrir a mí, digo, ¿y qué hacen luego los niños? ¿Os dicen adiós y ya está? Pues estamos aquí para solucionar los problemas que la realidad nos ofrece. Mejor es ser trouble solver que trouble maker, perdón por el anglicismo, y hay que arreglar las carencias que existen, y una de ellas es construir caminos para que, no en todos los pacientes, sino aquellos que están más afectados, poder presentar una transición adecuada a la edad adulta. Entonces, en eso estamos con equipos multidisciplinares de la Comunidad de Madrid, en la Consejería, a ver si tenemos la suerte de elaborar un documento de manera conjunta en la que se hable de centros emisores, centros receptores. El centro emisor debería ser siempre multidisciplinar, como el receptor, con enfermeras de práctica avanzada de continuidad asistencial, trabajadores sociales y 2 médicos, un médico responsable por patología predominante y el otro también que se encargue de coordinar otros posibles servicios que vengan después. Y el equipo receptor debería estar en comunicación con ellos, de manera que a los 17 años se les presenta una cartera de pacientes con complejidad media-alta que necesitan estar revisados de una manera con un marco estable, sólida, y que cuando vayan al otro lado, entre comillas, se sientan acogidos. Llevo detrás de eso pues, que no sea, 10 o sea, años. que sea una transición, bueno, que no sea tan dura, ¿no? Que digas de repente, estoy viendo la vida muchas veces Ignacio Martínez Caballero y ahora me voy a... ¿Y luego qué viene? Claro. El terreno de lo ignoto pues da pánico muchas veces y genera estrés. Yo siempre he dicho que el informar es el mejor ansiolítico, sin efectos secundarios ni contraindicaciones, y hay que vertebrarlo de una manera que, más de, aparte de ser la heroicidad de unipersonal de un médico simpático, esté vertebrado y, por decirlo de alguna manera, tenga los automatismos necesarios para que vaya fluido. ¿Y cómo te adaptas? Porque claro, un adulto, oiga, tengo esto, le vamos a hacer este tratamiento. ¿Cómo te adaptas a un niño? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo puedes empezar con ese niño? Pues lo primero que tienes que hacer es empatizar, luego intentar hacerle sonreír. La verdad es que el truco del fútbol suele ser bastante eficaz. Mis compañeras dicen, siempre hablando de fútbol, pues chica, yo creo que te da juego. Y hay que saber orientar sobre las aficiones, claro. Y el tema es que siempre hay que buscar la complicidad con ellos, siempre. Es impresionante las veces que un niño me da un abrazo, yo no sé, parece que tengo pinta de Papá Noel por el contorno o lo que sea. Pero eso, ¿qué es lo que te está diciendo? A que confían en ti. Que confían en ti, les restas ansiedad y hay que buscar eso. Y luego también orientarles, porque la vida, chico, en un momento dado, muchas veces le digo, este niño lo que necesita, le digo a los padres, un buen peluquero, porque me vienen a veces con unos pelos, que ese tipo de, entre comillas, chascarrillos, la verdad es que sirven para romper el hielo y hacer que el castillo baje la puerta para que podamos entrar todos y saber que a un lado está la adversidad y en el otro lado de la calle, en esa acera, estamos todos. El paciente, la familia, los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales, hasta los celadores. Y ese paso cuando vas a operar, porque digamos que, a ver, los adultos nos da miedo operarnos, pero imagino que los niños más, o a lo mejor menos, no lo sé, ese paso en la operación, cuando le ves, vas al quirófano... Sí, no deja de ser una situación estresante. Yo siempre he entendido que en la vida tienes un depósito de gasolina, que la cirugía está muy bien y esta es una labor de equipo que realizamos. Muchas veces la gente cuando va a nuestros quirófanos se quedan un poco extasiados de ver un guirigay de gente que va desde la rodilla al pie a la cadera. Es como cuando un coche de Fórmula 1 entra en boxes y ves a la gente con las ruedas, con no sé qué, con el limpiaparabrisas, con el volante. Pues esto es un poco similar, que requiere una coreografía que a veces me dicen que soy un poco gruñón, pero a veces hay que exigir y, bueno, ¿qué entrenador no ha dado una voz? Perdón por haberla dado. Pero cada vez me lo tomo con más filosofía. Yo personalmente en quirófano intento descargar la tensión hablando de cosas mundanas mientras estamos haciendo las cosas sin perder para nada la atención, claro. Porque también el cirujano hay que reconocer que, sobre todo en los momentos iniciales, lo pasas mal porque dudas, no estás seguro. Y al final, ¿cómo lo consigues? Pues con oficio, experiencia, leyéndote, preparándote, viajando, creo que hay que viajar, y luego ser constante a la hora de aprender.
En medicina yo creo que muchas veces me dicen, ¿y usted cuántos años ha estudiado? Pues es que no deja de estudiar. Ya. Tengo un amigo mexicano que me decía, la definición de un cirujano ortopédico, ¿cuál es? Y digo, pues habrá varias, dímela tú. Uno que cambia de técnica cada 3 años. Hombre, sí, lectura 1. Lo que se ha hecho antes estaba bien hecho. Lectura 2. Lo que se está haciendo ahora parece que es mejor. Entonces hay que asumirla así. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un esfuerzo de actualización permanente. Y esta cirugía, en realidad, la verdad es que la disfruto mucho porque es una cirugía de equipo y siempre he pensado que esto es como subir el Everest, entonces necesitas una cordada de gente y como se caiga uno se va todo, claro. todos nos vamos todos para abajo. Por eso a veces hay que estar pendientes de todos los detalles, intentando encontrar un equilibrio entre la atención necesaria y el bienestar. Hay una cosa buena, entiendo yo, Ignacio, en los niños, que ellos de salud están bien, normalmente, ¿no? Sí. O sea, es un problema motor. Eso hace que las recuperaciones, ¿no? No es a lo mejor una persona pues, que si tiene diabetes, que si tiene el colesterol, que a lo mejor tiene algo de obesidad, que tiene algo de corazón, ¿no? Pues es una de las razones por las cuales me metí en ortopedia infantil. Anda. Porque veo que la salud de los niños no suele estar tan afectada. A mí me apena muchísimo el fallecimiento de una persona, vamos, de un menor, sobre todo cuando están con oncología. Pero bueno, primero hay que decir que estamos aquí un rato. Ya, se nos pasa la vida en un rato. En X tiempo, en Y, estamos un rato. Pero tengo que reconocer que el colchón que me da que los niños tengan una expectativa de vida bastante más larga que nosotros, pues a mí personalmente me alivia. Y lo único que puedo intentar hacer es, con lo que hacemos, que disfruten más de ella, que se puedan poner de pie, que den más pasos. Y algo tan sencillo como dar 2 o 3 pasos, siempre lo digo, ¿no? Neil Armstrong decía, a small step for a man, a great leap for a mankind. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Los pasos son muy importantes. Yo cuando veo que un paciente empieza a dar pasos, lo celebro con los oles que pues, se le puede dar un torero. A cada paso un ole. Un ole, qué bonito, qué bonito. Oye, voy a hablar un poco de tu familia, si me lo permites, porque claro. Yo creo que tú has llegado al éxtasis. Es decir, que tú seas médico, que tu mujer sea médico y que encima tus 2 hijos médicos, uno estudiando y otra ya que está en el tema del MIR. Oye, eso, pues yo siempre, algo muy bueno has tenido que hacer en la vida para esa frase la he dicho. Algo hemos hecho bien para que nuestros hijos hayan hecho medicina y han visto, primero, que no es una profesión de ricos, segundo, que es una profesión esforzada, pero te da un propósito en la vida, es ser útil a los demás. Y yo creo que hay pocas cosas más bonitas que esas, ¿eh? Sobre todo cuando sientes que has triunfado ante la adversidad. En mi caso personal, con la parálisis cerebral nunca voy a triunfar al 100%, pero los pequeños avances que haga los celebramos como un gol por la escuadra de Griezmann. Bueno, aquí la tenemos. Sí, pues ahí estamos en Washington, hemos hecho un viaje familiar, hemos hecho familing, que decimos ahora, es un concepto. Yo soy muy de conceptos, aparte de los adagios latinos y esto. Hemos hecho familing y esto es en Washington, que estuvimos con Nachete, que está a la derecha, María, mi mujer Rosario, y bueno, yo mismo. Y esto es el obelisco al fondo. Estuvimos viendo lo que es el Capitolio. Me llamó la atención cómo el tema, por decirlo de alguna manera, las bases masónicas de la alineación de Washington son increíbles. Todo está en línea, soportado por distancias numéricas que pueden justificar por qué se coloca cada cosa en cada sitio. Un raciocinio casi de código da Vinci que espelunda un poco, la verdad. Pero fue un viaje en el que hicimos pues 130 kilómetros a pata. No acabé con una fractura de estrés en el pie de milagro. No me extraña. ¿Tu hija es mayor, ¿verdad? Porque sí, María tiene 24 años, es una máquina social, fue la delegada en el San Agustín, la delegada en la Autónoma, y hay alguna anécdota de ella que mira, habla aquí de... la tenemos. Ya, sí, esto estuvo rodando en el Niño Jesús porque venía de La Princesa, pues se me caía la baba, claro, ¿qué quieres que te diga? Y en principio una de las anécdotas más elogiosas que se pueden decir sobre ella, o uno de los hechos que pueden hablar de ella como persona, dentro de su labor de delegada, consiguió en la asignatura de digestivo que el 60% de los que habían suspendido aprobasen por 2 décimas.
las arañó siguiendo el reglamento de la autónoma, aludiendo a no sé qué factores que en función del número de suspensos, que no sé qué, que no sé cuánto, se podía revisar. Esa revisión la consiguió ella y fueron las formas que utilizó a los profesores las que hicieron la forma y el fondo que ese aprobado cuasi general saliese adelante. Qué bien. Las lágrimas entre las de mi hija y aquellos que habían aprobado pues fueron enormes. Eso dice que ella es especial, por no mencionar que dio el curso de final de graduación de la promoción. Siempre ha tenido una vocación de servicio a los demás que la ha agilizado mentalmente a la hora de resolver problemas, a la hora de leer escenarios y a la hora de buscar soluciones. Y eso que en medicina, por desgracia, digo por desgracia en mayúsculas, como hay mucha competitividad, ¿no? Sí. Con el MIR hay una competitividad impresionante, pues hay veces que se olvida ese mirar a los demás, ¿no? que el médico tiene, ¿no? Que yo creo que ya una vez que hace su MIR, está con su carrera doctoral, empieza a ejercer, ya eso se olvida, o sea, ya no hay competitividad ninguna, ya todo es ayuda, pero claro, ese proceso que bueno, que a lo mejor tiene que ser así, ¿no? Por ver quiénes son los mejores, pues eso ocurre, ¿no? No vamos a decir, porque creo que ya está ahora justo en el MIR, no vamos a decir ni qué quiere ni qué no quiere para no estropear nada, pero sí es verdad que eso en medicina existe, ¿verdad? Sí, bueno, en la universidad la verdad es que existen varias leyendas negras que se dicen que hay gente que da apuntes falsos a otros para que suspendan. Sí, es increíble. Bueno, yo las leyendas negras no suelo creer, no creo en la que se le ha montado a España, tampoco creo en esas. También es verdad que cuando el río suena, agua lleva, pues puede. Pero una vez que se ha pasado el MIR y la competitividad pues afloja, yo creo que estamos para mejorarnos los unos a los otros. Y yo siempre he pensado que el que da acaba recibiendo. A mí me encanta que he hecho, creo modestamente, que mis compañeros progresen a la hora de promocionarles para que vayan a un sitio o a otro. Bueno, y aquí ya tenemos a toda la familia, ahora ya sí que... Sí, bueno, ya sabes que España es muy de clanes y ahí tenemos a mi tío Pedro en la esquina inferior izquierda, mi madre que falleció al lado mío está a mi izquierda y esta es una foto, nos solimos reunir por Navidades, mi tío Pedro siempre organiza una primada, la llaman, y ahí compartimos un poco los testimonios o las experiencias que hemos tenido año por año. Y ahí estamos todos. Tengo que decir que tengo una familia excelente, mi hermana Inmaculada, Jesús y mi hermano Pablo, que está en México, son todos unos titanes. Una mención a Inmaculada y a Jesús, que son dos colosos y yo me siento pequeño ante ellos. Pero bueno, esto es una foto de clan. Esto es, yo creo que lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Sí. Ver a tu familia, ver a tus hijos. Estamos terminando. Ignacio, ¿qué tal te has sentido? ¿Has estado bien? Muy bien, muy cómodo. Sí. Espero que los espectadores también hayan disfrutado con los testimonios que he dado. Yo que conozco a los espectadores hemos disfrutado mucho, sobre todo porque es que nos has contado cosas muy interesantes y sobre todo cuando se cuentan las cosas con el corazón, pues se nota muchísimo. Así que muchas gracias. Y nada, el libro Historia de nuestros médicos, aquí se lo enseño. Hace poquito en la Real Academia Nacional de Medicina de España lo presentamos, estuvo pues muy bonito, fue un acto pues eso, muy entrañable, donde muchos médicos pues hablaron, nos dijeron cosas súper bonitas. Así que nada, doctor Ignacio Martínez Caballero, muchísimas gracias por estar aquí y a todos ustedes, queridos espectadores, ha sido como siempre un placer estar aquí en Historias de nuestros médicos. Muchas gracias.